En lo que sí anunciaban ayer acuerdo era en los trabajadores de la función pública, de la Administración General del Estado. Van a poder trabajar 3 días a la semana. Es la opción que tendrán 230.000 funcionarios de la Administración General. Va a ser algo voluntario. La Administración tiene que facilitarles todo lo necesario y se hará según reza ese acuerdo, siempre que sea posible, sin perjuicio para la atención al ciudadano, quedando claro que quedan fuera de esa posibilidad los sanitarios, los profesores, los policías, los que tienen que trabajar a pie de calle. Pues de los funcionarios que van a poder teletrabajar y de los que no, de la situación de los empleados públicos, vamos a hablar ya con Miguel Borra, presidente del CESIF. Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar en el plato de 24 horas. Empecemos por ese acuerdo al que llegaban con el ministro Miquel Iceta. De los 230.000 trabajadores que se van a poder acoger, ¿cree que se llegará a esa cantidad, que la mayoría van a ser partidarios de trabajar 3 días a la semana en casa? No se va a poder llegar a los 230.000 porque va a haber puestos de trabajo a los cuales no se va a poder aplicar. Lo que este acuerdo es un acuerdo pionero, es un acuerdo además que creemos que va a marcar la senda que tienen que seguir las demás administraciones públicas y, por qué no, también la empresa privada, y tiene una serie de características que lo primero que queremos decir es que garantiza, por supuestísimo, la asistencia a los ciudadanos, incluso la asistencia presencial, es decir, el ciudadano que quiera ser atendido presencialmente en una oficina del SEPE o de la DGT, etcétera, por supuestísimo que lo podrá hacer, pero tiene unas características que desde luego nos hacen creer que puede ser un buen acuerdo. Es de carácter voluntario, es de carácter reversible. La administración tiene que facilitar los equipos informáticos, los equipos de seguridad, tiene que facilitar la formación correspondiente a los empleados públicos para que puedan prestar sus servicios, y lo que está claro es que la pandemia lo que ha hecho es acelerar un proceso en el que estábamos las administraciones públicas, que era el teletrabajo, y el teletrabajo ha venido para quedarse. Preocupación que tendrán los ciudadanos. Si ya me cuesta a veces hacer un trámite, la administración está muy saturada, además también con la pandemia, pues ahora teletrabajando igual va a ser peor. Creemos que esto puede suponer un impulso, es decir, lo que sí que es cierto es que la Administración General del Estado ha perdido muchísimos empleados públicos a lo largo de estos últimos años y la Administración tampoco había invertido en lo que es modernizar sus servicios informáticos. Ahora, desde luego, es un sí o sí, es decir, no va a quedar más remedio, va a tener que haber las inversiones necesarias para que se pueda prestar ese teletrabajo, y desde luego los ciudadanos lo que tienen que tener claro es que los empleados públicos, los funcionarios, el personal laboral, estamos a su servicio y lo hemos estado demostrando a lo largo de esta pandemia, así que vamos a poner toda la carne en el asador para que seguir dando un buen servicio. Una pregunta que nos hacíamos al principio, señor Borra, la ciberseguridad, porque después de lo que hemos visto en el SEPE, miles de trabajadores públicos trabajando en su casa, con una wifi que tendrán en casa, con una... ¿Esto cómo se va a garantizar? La Administración tiene que facilitar hasta las tarjetas para los datos, con lo cual los equipos informáticos, los sistemas informáticos, las tarjetas para los datos, la formación que van a recibir los empleados públicos, con lo cual ahí también el ciudadano puede estar tranquilo que no se van a producir o no se tienen por qué producir más ataques que los que lamentablemente hemos sufrido ahora, por ejemplo, en el SEPE. ¿Está funcionando ya el SEPE con normalidad? ¿Ha habido o hay ciudadanos que se están encontrando con retrasos en sus pagos, en sus tramitaciones? El SEPE ha conseguido superar ese ciberataque, pero hay retrasos. Había retrasos antes del ciberataque y lo sigue habiendo ahora. En estos momentos va a haber entre 80 y 90.000 personas que no van a poder acceder este mes a las prestaciones. Seguimos teniendo más de 700.000 personas en un ERTE que todavía no han cobrado. Y lo que los ciudadanos tienen que saber, que en los últimos 10 años el SEPE ha perdido 3.400 funcionarios, que en estos momentos solamente hay 8.000 funcionarios en toda España para atenderlo absolutamente todo, de los cuales más de 2.000 son interinos. Otro de los grandes problemas que tiene la Administración, más de 2.000 son interinos, se les acaba el contrato el 30 de junio y pese a que nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que se garantice ya la renovación de esos trabajadores, que estamos hablando del 25% de la plantilla del SEPE, en estos momentos todavía no lo tenemos por escrito garantizada esa continuidad en sus contratos, y sin olvidar que el SEPE tiene sistemas informáticos que tienen más de 3 décadas. Hablaba de los interinos y justo este fin de semana ha habido una protesta en muchas ciudades españolas de miles de interinos que están reclamando la fijeza. Hay un informe reciente, creo, de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que dice que hay 800.000 trabajadores interinos que llevan años en esa situación en la Administración y que se les podría convertir en fijos, pues, con una nueva figura para que tengan esa estabilidad y esa fijeza. Ese asunto, ¿cómo está? ¿Cómo está la negociación para que esos trabajadores y trabajadoras puedan
conseguir una plaza. La temporalidad en las administraciones públicas, y no solo en las administraciones públicas, también en las empresas públicas, como en esta casa, la temporalidad, la interinidad es uno de los grandes problemas que tiene en estos momentos la administración. Se ha visto que la administración ha sido incapaz de solucionar este gran problema que tenemos. Los interinos, el personal temporal, están sufriendo situaciones dramáticas, situaciones personales que son extraordinariamente duras, y lo que ocurre es que la legislación española presenta una serie de lagunas que nosotros le hemos pedido en la reunión que hemos tenido con el ministro Iceta que pase a solucionarlas. Es decir, en primer lugar, se abusa de la contratación y se contrata en fraude de ley. No existe ninguna sanción para aquella administración que abusa del fraude de ley. Y nosotros lo que le hemos pedido al ministro es que aquel trabajador que haya sufrido algún perjuicio por ese abuso en la contratación, desde luego que se les apliquen las directivas europeas. De momento, el ministro ha dicho que lo quiere estudiar, pero como otros temas, y no ha puesto encima de la mesa por dónde pasa esa solución, porque si no, desde luego, los tribunales españoles pues están hablando permanentemente de la aplicación de las leyes, y en este momento, con la legislación que tenemos, pues es la que nos ha llevado a generar pues esa cantidad inmensa de interinos que tenemos en nuestras administraciones públicas, que podemos tener médicos que llevan 20 años contratados, profesores, operadores de cámara, fontaneros, señor Borra, etcétera. ¿el problema es de dinero? ¿Costarían más caros esos trabajadores si son fijos que si son interinos? No, en algunos casos, en algunas comunidades autónomas puede ser que haya personal fijo que tenga carrera profesional y no la tenga el personal temporal, pero la diferencia desde luego es mínima. No es un tema económico, y desde luego nosotros instamos a las administraciones públicas a que de verdad quieran poner coto a esta situación, porque ya le digo que hay situaciones que son auténticamente dramáticas, y ese personal interino ha estado trabajando codo con el funcionario de carrera pues para dar a los ciudadanos los servicios públicos en estos terribles momentos de pandemia. Ya le digo, en el SEPE el 25% de la plantilla está en una situación de interinidad. Los sanitarios, ¿cómo están en esta...? Parece que estamos en el arranque de la cuarta ola y se dice están muy cansados, están muy saturados ya en las UCIs, pero también en la atención primaria. Hace unos días reclamaban que todo ese personal que se les estaba prometiendo de refuerzo en las comunidades autónomas no está llegando. Efectivamente, sigue faltando muchísimo personal. Nosotros presentábamos a la anterior ministra, Carolina Darias, actualmente ministra de Sanidad, un plan de actuación donde plasmábamos que hacían falta 289.000 trabajadores en la sanidad en los próximos 10 años. Para que usted se haga una idea, en España tenemos 3 camas de hospital por cada 1.000 habitantes. La media de la Unión Europea es 5 y Alemania tiene 8. Alemania tiene 1.000 médicos más por cada 1.000.000 de habitantes. Eso da una idea de la sobresaturación que estamos teniendo en el Sistema Nacional de Salud, e indudablemente cuando se están produciendo estos picos pues nos encontramos con que las UBIs, con que las camas hospitalarias se agotan, y ahora que viene el momento de la vacunación, esperemos que ya por fin lleguen esos cientos miles, esos millones de vacunas, pues lo que nos encontramos es con que nos falta personal para poder atender ese nuevo reto. ¿Y es fácil encontrar ese personal? Porque en recientes estudios sobre los trabajos en los que uno encuentra rápido los que falta personal, uno de ellos es el personal sanitario. ¿Tendríamos capacidad, si hay dinero y si hay voluntad, de hacer esos refuerzos para encontrarlos rápido? Nos faltan profesionales sanitarios, pero le voy a decir a usted por qué. En la última década, un médico ha perdido tanto poder adquisitivo como el equivalente a que ha trabajado 18 meses gratis. Un enfermero ha trabajado 15 meses gratis. Esto es extensible a toda la administración pública. Es lógico que nuestros jóvenes no encuentren en la administración pública una salida atractiva en su mercado laboral. Entonces nos faltan médicos, nos faltan enfermeros, y encima que tenemos pocos, dejamos que se marchen al extranjero porque aquí no se les están ofreciendo ni buenos contratos ni continuidad laboral. No solamente en el personal de la sanidad, sino que eso también nos estamos encontrando que nos pasa en el resto de la administración. ¿Y cuál es el sentir de los trabajadores públicos que están en primera línea con el asunto de la vacunación? Porque a ellos les ha puesto mayoritariamente, ¿no?, la vacuna de AstraZeneca, si no me equivoco esto es así, y es la vacuna pues con la que hemos tenido más parones en la vacunación, con la que ha surgido de momento algún problema más con posibles efectos secundarios. Bueno, pues los trabajadores que están en esa primera línea de batalla y que están ahora afrontando el reto de la vacunación, pues lo primero es que están despistados, por así decirlo, como todos los españoles, con los vaivenes que está habiendo, porque lo que no podemos olvidar es que el ciudadano le pregunta al enfermero que le va a poner la vacuna: ¿qué vacuna me vas a poner? ¿Qué
efectos secundarios tiene. Yo creo que es importante que la población sepa que, por ejemplo, AstraZeneca ha generado en Europa 169 casos de trombo cuando se han inyectado 34 millones de dosis, que no hay ningún caso de trombo en la aplicación de la segunda dosis. Y desde luego lo que sí que les pedimos a los políticos es que trasladen tranquilidad. Todos los medicamentos, por supuesto que tienen efectos secundarios, pero desde luego lo que aporta las vacunas es muchísimo más que lo que nos puede restar. Y los trabajadores de la sanidad lo que necesitamos es que esto ya se acabe, porque de verdad que el Sistema Nacional de Salud en España está muy tensionado. Estamos teniendo trabajadores que están doblando turnos, que se les deben días de vacaciones, que no saben qué va a pasar con sus vacaciones de este verano. Y lo de las vacaciones es que el papel lo aguanta todo. Tú le puedes poner a un médico o a un celador o a un enfermero a trabajar 14 horas. Sí, pero es que estamos trabajando personas, estamos trabajando con personas y esto desde luego está ya empezando a pasar factura. Ayer hacíamos nosotros una rueda de prensa sobre el tema este de salud, de atención primaria, donde demostrábamos con un estudio que más del 85% de los trabajadores de la atención primaria están ya, por así decirlo, en un desgaste psicológico y físico que ya no pueden más, por todo el trabajo que están teniendo, por la sobresaturación de esos servicios. No olvidemos que hasta ahora solamente se ha estado vacunando en atención primaria, ahora ya hay comunidades que han empezado a vacunar en hospitales, porque la atención primaria tiene que seguir haciendo todo lo que estaba haciendo de normal. Y volvemos a lo mismo, estamos en un Sistema Nacional de Salud que nos faltan muchísimos profesionales. Nos habían vendido que teníamos la mejor sanidad del mundo y no era cierto. En Alemania se gastan casi el doble por habitante que en España en lo que es asistencia sanitaria. Y desde luego milagros no se pueden hacer. Y también están reclamando en el sector de la justicia, falta personal, faltan medios, incluso piden también que se les incluyan en ese calendario de vacunación de personal esencial. Nosotros hemos pedido que todos los trabajadores públicos que están o bien en atención directa al ciudadano o que están en ámbitos donde pasa muchísimos ciudadanos, desde luego que tienen que estar vacunados como servicios esenciales. En el tema de la justicia necesitaríamos 7 meses sin que entrara ni un solo caso en los juzgados para poder dar salida a todo lo que hay acumulado. Falta personal, faltan sistemas informáticos, falta desde luego que haya una apuesta clara por querer sacar adelante la justicia. Se han incrementado lo que es la pendencia, es decir, los casos, un 30% están entrando más de casos de los que están saliendo. Y ya le digo, 7 meses serían necesarios sin que entrara ni un solo caso en la justicia española para poder dar salida. Hace escasos días nos manifestábamos delante del Ministerio de Justicia exigiendo más recursos humanos, más medios materiales, porque lo que queremos es también que el ciudadano vea que tenemos una justicia ágil y sobre todo una justicia que tiene que responder de manera rápida a las demandas de los ciudadanos. Señor Borra, para acabar, le voy a plantear no sé cómo decirlo, una idea que quizá circula cada vez que tenemos una crisis en la cabeza de muchos que quizá nos estén escuchando. Sí, pero los que están en la función pública tienen su plaza fija, tienen ahora mismo una posición más estable, ¿no? Quizá más tranquila que muchos otros trabajadores que están en mayor incertidumbre. Y por lo que estamos viendo, la situación tampoco es ideal en los trabajadores públicos. ¿Tendríamos capacidad para aumentar la plantilla de trabajadores públicos y que fuera esta una vía rentable para aligerar también la tasa de paro? Los trabajadores públicos somos los que estamos haciendo la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad, etcétera. Somos 2,5 millones de empleados públicos que estamos además censados, perfectamente identificados, de los cuales, como usted muy bien ha dicho antes, casi 800.000 están en una situación en precario. Cualquier ciudadano español puede acceder a la función pública, es uno de los trabajos que está al acceso de cualquiera. Los países nórdicos tienen un empleado público por cada 18 habitantes. En España tenemos un empleado público por cada 12 habitantes. No somos muchos y desde luego no estamos para nada bien pagados. En la administración pública hay muchísimos trabajadores que escasamente superan los 1.000 euros. Hay muchísimos trabajadores a tiempo parcial, como pueden ser, por ejemplo, los trabajadores de correos, que escasamente pueden llegar a los 600, 700 euros, según de qué dependa su jornada. Y desde luego lo que sí que ya yo creo que el ciudadano se ha dejado de escuchar a esos políticos que nos acusan de que somos muchos, de que somos unos privilegiados, etcétera, porque desde luego ni somos muchos ni tenemos unos salarios, ya le digo, que los salarios son extraordinariamente ajustados y el ser empleado público es algo que está a disposición de cualquier ciudadano español y europeo que quiera acceder. Y que no se olviden que nosotros somos eso, los de la sanidad, los de la educación, la policía, no somos los altos cargos, no somos los puestos de libre designación, no somos los asesores, que de esos sí que hay muchos. Miguel Borra, presidente de CESIF, muchísimas gracias por estar en el 24 horas. Hasta otro día. Buenos días.